Deme unos minutos, voy a tratar de ser rápido, claro, lo que quiero compartir en esta mañana. Me interesa que a usted le quede claro y que usted lo sepa. Quiero hablarle en esta mañana un arma más poderosa que la fe, y sé que a algunos le va a quedar, ¿no? Pero quiero hablarle de un arma más poderosa que la fe. Alguno dirá, pastor, pero la fe lo es todo. Cuando uno es nuevo en el camino del Señor, yo creo que va tomando las cosas por la fe y va alcanzando las cosas por la fe. Claro que es toda la vida, eso no es tema a discutir. La Biblia dice, y recuérdelo, téngalo en mente, que la fe sin obra es muerta. ¿Sí? O sea que como que Dios también te dice que hay fe, pero hay detalle o hay cosas, y que no es una fe ciega ni cerrada. Pero yo en esta mañana quiero hablarle de algo que para mí, en lo personal, es más poderoso que la fe. Mucho más poderoso que la fe. El apóstol Pablo dice, y sabemos. ¿Por qué Pablo? Un hombre que sirvió al Señor, un hombre que trabajó para Dios, un hombre que conoció a Dios. Yo siempre digo lo mismo. Una cosa es conocer la palabra, una cosa es conocer la Biblia, que mucha gente lo conoce, aún gente que no es cristiana la conoce. Una cosa es conocer la Biblia, o qué dice la Biblia, y otra cosa es conocer a Dios, es muy diferente. Usted puede conocer a alguien por lo que alguien le dijo, por lo que alguien le compartió, y otra cosa es conocerlo porque usted lo vio. Amén. Y recuerde que Job dijo, y a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bien, ¿de qué les voy a hablar en esta mañana? De la obediencia. Y le voy a mostrar a través de la palabra que la fe nace de la obediencia. Que la fe sola, por sí sola, no funciona. Capaz que no los leemos los pasajes, se los digo, no los leemos. Primero que no los tengo apartados. No los tengo apartados. Pero hay capaz que 2 o 3 pasajes que les voy a decir, más o menos capaz que el Benjamín los engancha y se los paso. Antes que me olvide, si algún hermano se anima a darle una mano a Benjamín para terminar de pintar ahí ese pedazo que faltó, gracias le doy. Es un ratito, un pedacito, pero poder terminar eso ahí, uno tiene que sostener la escalera, el otro tiene que pintar. Bien. El primer caso que quiero hablar es Abraham. ¿Sí? Usted me dirá, bueno, pero la Biblia dice que Abraham fue el padre de la fe. Estoy de acuerdo con usted. Pero ¿por qué fue el padre de la fe? ¿Por qué? Usted me dirá, ¿porque tuvo fe? No. Porque uno no puede leer algún pasaje aislado. Usted tiene que leer. La Biblia dice, eso está en Génesis capítulo 22, el versículo ahí. Dice que Dios le habla a Abraham y le dice, yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo. ¿Le dice o no? Ahí arranca todo. Ahora, ¿qué cree que hizo Abraham? A ver, esto es una pregunta. Usted dice, yo le hago una pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Abraham tenía fe ahí o tenía otra cosa? ¿Cómo? Ahí está. Yo le voy a decir un secreto. Guárdelo. No somos nosotros los que decimos que tenemos fe. Recuérdelo. No, es que yo tengo fe. No, es que yo. El que dice que tenemos fe. Le voy a tirar una perlita, porque de repente alguno quedó ahí como diciendo, yo no estoy seguro si es así. Yo creo que es la fe. Escuche bien este pasaje. Esto es una perlita para que la guarde. La fe viene por el oír. Y el oír no es la fe como algunos piensan, no, pero es que yo tengo fe. Es que la gente, todo el mundo tiene fe. La gente tiene fe que si va a trabajar, cuando llegue el fin de mes va a cobrar, ¿o no? Claro. ¿O no? Si no, no iría a trabajar. Usted tiene fe que si usted sale ahora y se para en la parada del ómnibus, aunque llegue a las 8 de la noche el ómnibus va a venir. Si no, no se para en la parada.
La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y dice que a Dios le habla a Abraham y Abraham oyó. Ese muchas veces es el gran problema que tenemos los cristianos. Que podemos decir que tenemos fe y que vamos para adelante y que se hinchamos, pero es que hay que ser obediente. Y ahora usted me dirá, ¿obediente a qué, pastor? Que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. Y todos conocemos la historia. Abraham arrancó con la leña, menos el fuego, ¿sí? Porque el fuego viene de Dios. Te obedece, pero el fuego, mucha gente quiere mostrar fuego, pero el fuego, si no, pregúntele a Elías. El fuego viene. Yo que a veces la gente se pone a predicar y no sé si quiere encender todo. Y a veces uno se da cuenta que lo único que es son griteríos y todas esas cosas. Y el fuego nunca llega. Porque el fuego viene. Entonces Dios le dice a Abraham, yo necesito que tú me sacrifiques a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Arrancó. ¿Fue qué? Obediente. Y ahí fue que en Abraham Dios lo recompensó por su fe. ¿Quién fue? Dios, no él. Yo puedo decir que tengo mucha fe. Y no es así. Vamos al segundo caso en la palabra de Dios. Y usted se va a encontrar que la bendición viene porque se nos va, como que nuestra cabeza ha ido cambiando con el tema de la fe, ha ido cambiando. Y como que nosotros, el ser humano dice, no, yo tengo fe. Vamos al segundo caso. En un momento determinado se encontraba Moisés, que Faraón venía atrás para llevar los cautivos de vuelta. Y delante tenían el Jordán, ¿sí o no? Y delante tenían el Jordán, ¿sí? Delante tenían el Mar Rojo. Entonces Moisés se puso a orar, así que me imagino que tendría fe. Se puso a orar y empezó a orar. Y el enemigo, Señor, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Una pregunta para los estudiosos de la palabra de Dios. ¿Cuándo, según usted, se abrió el Mar Rojo? Cuando pusieron el pie sobre el agua. Antes no. Cuando pusieron el pie sobre. Ahí dice que se abrió. ¿Por qué? Porque él escuchó lo que Dios decía. E hizo lo que Dios decía. Ahora, le voy a mostrar un caso que capaz que nunca lo pensó, nunca lo meditó, nunca le prestó atención, y no sé quién, y no sé cuánto, y no sé cuánto. Pero creo que de los dos que hemos tocado, el que más le va a traer bendición, alguno, por lo menos. Pedro un día se encontraba en la barca y resulta que a la distancia de alguien, decían algunos que podía ser un ángel, otros decían quién sabe quién es. Y Pedro dice, si eres tú, manda que yo camine y vaya hacia ti. Y le estoy parafraseando. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Jesús? Ven. Ahora, yo le hago una pregunta a usted, me quiere contestar, me contesta. ¿Pedro tenía fe o no tenía fe? A ver. ¿Cómo? Dudó. La hermana dice que dudó. Bien, dudó. ¿Tenía fe o dudó? Vamos a las cosas como son. Tenía fe. Bien. Y yo le digo que dudó. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. ¿Por qué dudaste? Ahora, ¿cómo es esto? Él estaba dudando y Dios lo bendijo igual. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque él se podía haber muerto ahogado.
Pero él fue obediente. Dios le dijo, vení, vení, vení. Y él arrancó. De repente empezó a ver lo que nos pasa a todos, empezó a ver la tormenta, empezó a ver los vientos, empezó a ver esto, empezó a ver lo otro. Y dice la palabra de Dios que comenzó a ¿qué? A hundirse. Y ahí está el misterio. ¿Cómo? ¿Somos salvos por fe? ¿Recibimos por fe? ¿Somos sanados por fe? ¿Y por qué entonces Dios hizo una excepción? ¿Por qué? Porque la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es mejor que cual. Usted puede, hermano, caminar de rodillas. Usted puede, como van algunos, y se rompe la rodilla, subiendo rodillas a lo que sea. Usted lo que sea. Pero la obediencia, vio que en México y en tantos lugares cuando llega el tiempo que festejan la crucifixión de Jesús, se lastiman, se cortan, se zanjean, quién cuántas cosas hacen. Y la Biblia dice, mejor es la obediencia. Por eso en esta mañana uno tiene que meditar. Y recuerde que cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de obediencia a la palabra. Ninguno de estos casos, ninguno de los casos que hablamos, sabía cómo iban a terminar. No sabía. Abraham no sabía cómo iba a terminar la historia, porque Dios le dijo, sabía sacrificar a tu hijo, no le había provisto el corderito. Sin embargo, ahí va Abraham, subiendo la montaña, el monte, iba ahí camino. Cuando el hijo le dice, padre, está todo, falta el corderito, le dijo, Dios se proveerá. Y ahí él iba en obediencia. Es más, la obediencia de Abraham fue lo que lo bendijo. ¿Sabe por qué? Porque cuando él iba, dice la palabra, que cuando él iba a poner el cuchillo sobre el muchacho, quiere decir que, me imagino yo, que lo ató. Y el hijo estaría con los ojos grandes así, y él con el cuchillo en la mano. Y ahí Dios le dice, ¿qué le dice Dios? Vi tu obediencia, vi esto, vi lo otro. O sea, la bendición vino por el obedecer, por la obediencia. Que nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, yo creo de esta manera y enseño de esta manera y predico. Dios cuando se quiere hablar el agua en los tobillos, el agua en las rodillas. Yo creo esto. El apóstol Pablo, un hombre ya que había caminado mucho con el Señor y había ido mucho, y nadie duda que Pablo sea uno de los más grandes en el tema de la fe. Pero Pablo dice, y sabemos, ya no era un tema de fe, porque yo creo que nosotros, llega un momento en cada uno de los cristianos, a medida que vamos creciendo, hermano, que ya, hermano, caminamos y andamos. La Biblia habla de un hombre, dice que Dios se lo llevó, ¿sí? Y un hombre que caminaba con Dios, ¿cómo se llamaba? Y dice que caminaba con Dios. Y dice la palabra que Dios se lo llevó. Cuando nosotros, hermanos, caminamos, vamos caminando con Dios, ya no es un tema, hermano, gloria al nombre de Jesús, de fe. Ya es una seguridad interna. Estamos, hermanos, seguros en nosotros mismos. Ya no tenemos, hermanos, esa preocupación o esa carga, ¿podré o no podré? ¿Por qué? Porque ahora conocemos. Y terminamos, como le decía al comienzo, de este hombre llamado Job. Que este hombre había pasado la lucha, había pasado la prueba, pasado la dificultad, había pasado un montón de cosas. Y él termina diciendo, antes yo te veía por la fe, le prefacé, ¿no? Te veía por la fe, te creía por la fe, pero ahora mis ojos te ven. Era tal, hermano, el acercamiento con Dios, era tal la seguridad con Dios, hermano, él, ¿qué dice? Ahora mis ojos. Y eso que había pasado un montón de cosas, un montón de preocupaciones, un montón de luchas y dificultades. Llega un momento en nuestra vida, hermano, que nosotros tenemos que estar seguros. Seguros. Ya tenemos que estar seguros. Ya tenemos que estar seguros.
Ya tenemos que tener nuestra confianza. Por ende, ser que obediente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para mi vida, para tu vida, diga lo que diga, hable lo que hable, piense lo que piense, es para bendición de Dios. Todo. Elija el pasaje que usted quiera. De la misma manera que el Padre disciplina al Hijo, así Dios nos disciplina a nosotros. Punto. Es una bendición. Sí, pero a veces es una bendición. Entonces, diga lo que diga en la palabra Dios, llámele como lo llame, piénselo como lo piense, véalo como lo vea, es una bendición. Porque Dios no ha hecho nada, ¿para qué? Para perjudicar al hombre. Uno, cuando Dios lo puso en el huerto del Edén al hombre y a la mujer, les dio todo. Cuando Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, no es como algunos creen que Dios hizo el sacrificio a medio. Y se basan en que lo que dice Pablo. Lo que pasa es que a veces, como no conocen la palabra, como no escudriñan la palabra, después dicen cualquier barbaridad. Y yo he escuchado gente orar por otro y dice, Señor, tomo la enfermedad. Yo digo, Señor, tené misericordia. Tomo la enfermedad de este hermano y la paso para mí. Haciendo énfasis cuando Pablo dice, ahora estoy padeciendo las luchas o las dificultades, las tribulaciones que faltan de Cristo. Qué barbaridad, porque no es eso lo que está Pablo tratando. Pero nosotros hoy, cuando escudriñamos, cuando leemos, cuando escuchamos la palabra, lo que encontramos, todo para nuestra vida, todo, aún lo más difícil o doloroso, es una bendición. Por eso, la obediencia. Job lo perdió todo, aún así, según Dios, dice que él era y fue íntegro. ¿Por qué? Porque le fue mal. De la misma manera que le había ido bien, le fue mal. Pero cuando le fue mal, él se mantuvo. Él estuvo. Por eso en esta mañana el mensaje es obediencia. Si Dios dice, es por acá, es por allá. No, pero no puede ser, pastor, porque en mi caso, no. Si Dios dice, es por ahí. Si Dios dice, quédate quieto, es quédate quieto. Si Dios dice, momento de hacer, hacer. Si Dios dice, ¿cómo nosotros sabemos que dice la palabra? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que la Biblia dice. Porque hay muchos cristianos, primero, hoy por hoy, cuando hacen las Biblias, hay muchos pasajes que han desaparecido. Muchos pasajes. Por eso siempre les digo, cuando uno compra una Biblia, tiene que saber dónde compra una Biblia y qué tipo de Biblia compra. Porque a veces uno dice, no, pero porque son Biblias católicas. No, estoy hablando de Biblias evangélicas. Biblias, entre comillas, cristianas, que le han sacado cantidad de cosas. Le han quitado. Pero recuerden lo que dice Apocalipsis, no se puede ni quitar ni añadir nada de lo que escrito está. Después, todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, es para bien. Otra de las cosas que dicen algunos, no. Para el cristiano se tiene que agarrar del Nuevo Testamento. No, hermano. Toda la palabra de Dios es inspirada. ¿Sí o no? ¿Dice eso o no? Útil para enseñar, para corregir, para redarguir. No está hablando de los 40 libros del Nuevo Testamento. 40 son. ¿Cuántos? Los del Nuevo Testamento. 40. 27, estamos, que ya es demasiado. El Antiguo Testamento son 39. Llegan a ser en total 66 de todos esos libros. ¿Sí? Porque nosotros hoy no podíamos estar hablando de Abraham, porque es el primer libro. No podíamos estar hablando de Abraham, porque es el primer libro que tiene la Biblia. Pero toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Útil para enseñar, para corregir, para vivir. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el consejo hoy?
Hermano, obedecer a la palabra. Amén. Obedecer a la palabra. Eso produce bendición en cada uno de nosotros. Yo cuando nosotros empezamos, no, pero eso no es para mí, aquello no es para mí. No, todo es para todos. Todo es para mí. Todo lo que está en la Biblia es para mí. Amén. Y yo creo que estamos en ese tiempo donde uno tiene que obedecer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y ponerla ¿qué? Por obra, ponerla en práctica, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros somos ¿qué? Bendecidos por la palabra. Y yo quiero que nosotros seamos bendecidos. Pero si la palabra de Dios nos da un consejo o nos dice algo, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Ponerlo todo. Porque la Biblia dice que ni un tilde ni nada, hermano, va a pasar. Amén, Jesús. Es más, la Biblia dice que el cielo, la tierra, todo esto que usted ve con los ojos naturales, todo va a pasar. Amén. Pero la palabra de Dios no va. Gracias, Jesús. Bien, oramos, recuerde. Y aclaro, porque siempre a veces aparece alguien que no le quedó muy claro. No estamos hablando en contra de la fe. No hablamos en contra de la fe porque la fe la estableció Dios. Amén. Pero ¿a qué le llama fe Dios? Cuando nosotros somos obedientes. Porque Dios no te va a bendecir porque vas a la parada a tomar el ómnibus y el ómnibus pasa. Que no es. Dios no te va a bendecir porque entras a las 8 a trabajar y a las 8 estás en el trabajo. Y esa es tu recompensa en el trabajo. Te va a bendecir porque Dios dice, es por acá y vas por ahí. Porque Dios dice, no hagas esto y no lo haces. Porque Dios dice, hace aquello y lo haces. Amén, Jesús. Y eso produce bendición. Amén. Tampoco es como a veces decimos, no, pero eso era para otros tiempos. ¿Y usted cree que Dios, cuando Dios escribió la palabra, cuando Dios puso la palabra, usted cree que Dios se equivocó? ¿O Dios no sabía? ¿Eh? No, claro, Dios lo sabe. Vamos a orar. Que Dios nos ayude porque en la obediencia está la bendición. Amén. Es en la obediencia que está la bendición. Es cuando obedecemos está la bendición. Cuando nosotros obedecemos, Dios nos Amén. bendice. Dios Amén, Jesús. nos bendice. Amén. Sea poco, sea mucho, Gracias, Jesús. Dios nos bendice. Y no hablamos cuando estamos en el culto, sino en toda nuestra vida. Amén. Porque Dios cuando vas por la calle te dice, no vayas por ahí, no vayas por allá. O Dios te habla y te dice, anda a ayudar a fulanito, anda a ayudar a mí. Es siempre obediencia a la palabra de Dios. Hacemos una oración y le pedimos a Dios que Dios nos ayude a todos a ser obedientes. Ayúdanos. A ser obedientes. Porque todos diríamos, sí, yo tengo fe. Y yo tengo fe. Claro que sí. Pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Cuando nosotros creemos en Dios, que nosotros le obedecemos a Dios, Gracias. vamos a estar haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor, Dios. queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, queremos en esta mañana orar por esta palabra. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes para nosotros poder ser obedientes a la palabra. Ser obedientes a tu palabra. Ser obedientes a lo que está escrito. Ser obedientes a lo que tú quieres. Ser obedientes, Señor, a lo que nos inquieta, Señor, de tu palabra. Señor, que podamos en esta mañana, Señor, entender, Dios mío, Señor, que esta palabra no está solamente para conocerla, no está solamente para que la leamos. Señor, esta palabra está para que nosotros la pongamos por obra. Está para que nosotros, Señor amado, la pongamos por obra, Señor amado. Sí, Señor. Para que nosotros, al escudriñarla, al leerla, Señor, la podamos, Dios mío, poner por obra, Señor. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es la palabra que Gracias, trae Jesús. a nuestra vida obediencia, para que nosotros, Señor, pongamos en práctica la palabra. Porque tu palabra dice lo que tenemos que hacer
pero también dice lo que no tenemos que hacer, porque tu palabra dice que es lo mejor para nosotros, Señor amado, y que es lo que nos conviene. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Hijo, Gracias, Jesús. Amén. Y amén.